Regresamos a Argumentos y seguimos conversando con José Ignacio Guarino, analista financiero. Vamos a seguir conversando sobre el tema de los impuestos a las grandes transacciones financieras. Hacíamos una breboca en el bloque anterior de la importancia de proteger nuestra moneda nacional, pero ¿puede este impuesto lograr eso? Mira, muchas veces lo dijimos, el gobierno yo creo, y se dio cuenta, el Ejecutivo Nacional, de que tú no puedes gobernar la economía por decreto. Entonces, si ya, obviamente los gobiernos se financian con base en el cobro de impuestos. Entonces, bueno, si tú no estás participando de esa transacción, es decir, 65% llegaron a ser las medidas más optimistas en cuanto a cuánto de la economía venezolana se manejaba en divisa, en ese caso las arcas nacionales no estaban participando. Es interesante y es comprensible que el Ejecutivo trate de entrar, pero sí, solo sí, esa recaudación también, tú como Ejecutivo la vas a implementar en mejoras para la ciudadanía. Pero el tema está, fíjate que se esperaba un aumento salarial el 1 de mayo, no se dio, el salario pues tiene un incremento importante, pero sigue siendo el más bajo de América Latina. Sí. Entonces, esas son las cosas que todavía tenemos que ver en el desarrollo de los próximos meses. Estamos entrando en el último mes del primer semestre del año. Y que además se habla pues del tema del petróleo que vuelve a Sí. tomar fuerza producto del conflicto entre Rusia y Ucrania y las Ujú. oportunidades que surgen para Venezuela y el estado en cómo se encuentra también pues nuestra producción. Por lo que he escuchado de los expertos en el tema petrolero, que es bien delicado y hay que estudiarlo con Sí, cuidado, con detalle, pues Venezuela es uno de los pocos países que era petrolero y ahora es un país con petróleo que no va a poder sacar el máximo provecho posible de esta situación porque la industria está en una situación bastante comprometida. Y en momentos donde vivimos el COVID a partir del 20 de marzo del 2020, donde llegamos a ver los futuros del petróleo negativos sí, por primera vez en la historia, pues una no se, caída, una caída abrupta, como de los sí. mercados financieros, que lo estamos viendo en este momento también. Y en estas últimas horas se ha hablado incluso de organismos multilaterales. Acaba de finalizar el Foro Económico Mundial y se dice que se viene una tormenta en los mercados financieros. Estamos viendo altísimas volatilidades, niveles de inflación en Estados Unidos más altos que hace 40 años con el expresidente Reagan. Sí. Entonces, cuando tú ves un mundo tan convulso, pues en aquel momento no se hicieron las inversiones en la industria petrolera venezolana. Hay que rememorar que en el año 2007 se hizo una emisión por 7.500 millones de dólares de deuda de PDVSA para que eso fuese invertido en el plan Siembra Petrolera y hoy estuviéramos comercializando, sacando, refinando, como se denomine, 6 millones de barriles, alrededor de 6 millones de barriles. Si eso se hubiese hecho por lo menos en un 50%, ¿cuánto estaría percibiendo Claro. hoy Venezuela? Entonces, yo creo que aquí lo interesante, Rosa, es, sí, vimos todos los errores que tuvimos, muy graves. De hecho, la deuda venezolana fue uno de los temas que se tocó en el Foro Económico de Davos. Sí. ¿Cómo puede ser el proceso de reestructuración de la deuda venezolana? Porque Venezuela necesita inversión extranjera. Aquí se necesitan fondos frescos. Ahora cuando el Ejecutivo anuncia, hablando del tema de la inversión extranjera, la Ujú, participación de empresas ujú, mixtas, ujú, en CanTV, por ejemplo, ujú, incluso en empresas mixtas de petróleo, ujú. se habla de entre un 10% aproximadamente, pues muchos Sí. analistas estiman que debería ser mucho más la inversión privada, aunque ya el Ejecutivo tiene críticas de parte de sus propios seguidores por hacer este proceso. Mira, el tema bursátil en Venezuela se hizo atractivo, se hizo sexy después de que unos pocos hablábamos de él. Hace 10 años, hablar del mercado de valores en Venezuela y los camarógrafos, cuando nosotros veníamos y le explicamos el poder de paridad de compra de la empanada y que la bolsa sí era Sí. negocio, te decían, tú estás echando tiros al aire porque eso no existe en Venezuela. Lo que hizo el presidente Maduro hace 3 semanas es un hecho histórico y esto no es político. Yo próximamente cumplo 39 años y nunca, y estoy en el mercado de valores desde los 7 años, viéndolo, conociéndolo, me apasiona. Nunca vi un presidente de la República hablar, como dijo el presidente Maduro, las empresas necesitan dinero y vamos al mercado de valores. Eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque lo pragmático derrotó a lo dogmático en el Ejecutivo Nacional, o así pareciera ser, porque antes tú hablabas con alguien del Ejecutivo del mercado de valores y prácticamente el SEBIN te esperaba afuera. Entonces, Incluso el economista Jesús Faría, del Partido Socialista Unido de Venezuela, escribió un artículo pues asegurando que era una decisión pragmática, que los tiempos pues apremiaban ajustes, mi cambios querido y y apreciado decisiones. Jesús, sí, una mente brillante, pero Jesús tiene su sesgo, como los tenemos todos, y ese sesgo conductual, pues qué bueno que haya dicho que es un tema pragmático. Efectivamente, la bolsa, Rosa, y todas las personas que nos ven,
es el ejemplo del mercado de valores de la socialización, democratización del capital. Por años, 75 que tiene el mercado de valores en Venezuela, se vio como un mercado de élites, para pocos. Nunca volteamos a las comunidades menos favorecidas a decirle, tú puedes ser accionista. Porque Electricidad de Caracas y CanTV llegaron al mercado de valores en 1992-94, que me disculpen los expertos en este tema si me equivoco de año, y se convirtieron en las reinas y permitieron a pensionados, a jubilados, a empleados, comprarle vehículos a sus familiares, a sus hijos, pagar sus estudios dentro y fuera de Venezuela. Eso es una realidad, pero también es una realidad que Banco de Venezuela, CanTV Clase D, que está inmersa dentro de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Fábrica Nacional de Cemento, han seguido cotizando en la bolsa, nunca han dejado de cotizar. Muchos trabajadores de CanTV también hacían llegar sus quejas cuando se anunció esto, decían dónde van a quedar nuestras acciones, porque por primera vez nosotros fuimos tomados en cuenta como accionistas de esta empresa. Claro, y también hay cosas por arreglar. El presidente no mencionó Sidor, el presidente no mencionó Cementos Venezolanos que están suspendidas, Sidor Clase B que era de los empleados. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, CanTV dentro de todo es la que está más bonita porque ha seguido cotizando. Para seguir cotizando tiene que entregar los deberes mínimos formales ante la Superintendencia Nacional de Valores. Y el Banco de Venezuela. Ante la Bolsa de Valores de Caracas, sus estados financieros. Ahora bien, aquí hay varias cosas que hay que deshilachar para verlas. ¿Cómo se están expresando los estados financieros de las empresas emisoras en Venezuela? Estas que pertenecen al Estado. Por favor, no sigamos confundiendo empresa pública con empresa del Estado. Empresa pública es toda aquella que cotiza en bolsa porque sus dueños es el público, son los ciudadanos, no el pueblo, no el ciudadano de a pie, todos somos ciudadanos. Empresa del Estado es que su capital accionario pertenece al Estado en su totalidad o en su mayoría. Esto no es una privatización porque no va a manos de privado, va a manos del mercado de valores que lo componen los ciudadanos, los deficitarios y los excedentarios. En este caso el deficitario es la empresa y el excedentario es el que puede comprar una acción, eso es democratización. Ahora bien, hay que, con lupa, ver, como te digo, cuál es el formato bajo el cual o las normas bajo las cuales se están presentando los estados financieros. Son BECNIF, que es una mezcla de las normas internacionales de contabilidad más los principios de contabilidad generalmente aceptados y los principios de contabilidad y los de la declaración de principios contables. La Superintendencia Nacional de Valores, que es la que regula más de 9 actores, es la superintendencia más específica y más delicada que tiene el sector financiero en Venezuela y la menos vista y la menos favorecida, con una gran gestión, por cierto, en los últimos 3 años, hay que decirlo, pero el manual y código de cuentas es del 2002 en adelante. Entonces, hay cuentas que no existen. Aquí hay que llamar a la Federación de Colegios Públicos de Contadores, sentarse con ellos y analizar qué es lo que está pasando, cómo se van a ver esos balances, cómo se van a analizar. ¿Es a costo histórico? No tiene sentido. Las instituciones financieras no pueden hacer ajuste por inflación por el tema que hubo en la reforma del impuesto sobre la renta. Entonces, todas estas cosas hay que trabajarlas de forma hilvanada. No quiero decir, ojo, que no lo esté haciendo el Ejecutivo Nacional y sus asesores. Seguramente lo están haciendo, pero también tienen que llamar a toda la gama de actores, que no se vuelva esto a convertir en un pequeño club donde llaman a los poquitos, que nos llamen a todos. Piden transparencia. Total, que nos llamen a todos. Fíjate, a mí no me han llamado y yo soy un promotor del mercado de valores en Venezuela, así como yo sé de varios, de muchos. Eso es importante, que haya pluralidad, transparencia para que después no quede como que no se cumplió el proceso y lo poco bueno que se tenía del mercado de valores o se venía construyendo en Venezuela se decapite. Porque esto es un tema de percepciones y en Venezuela muchos falsos paradigmas y trampas mentales sobre el mercado de valores. Bien, al regreso vamos a seguir conversando sobre este y otros temas importantes. Usted recuerde que puede escribirnos, hacernos llegar sus comentarios. Síganos en nuestras cuentas en las redes sociales que vamos a estar también haciendo una interacción con ustedes y leyendo después sus comentarios. Ya nos vamos a una pausa, volvemos.